Hola, ¿qué tal amigos del YouTube? En este video tutorial vamos a ver los pasos a seguir para hacer este diagrama de Gantt en Excel de una forma sencilla y sin el programa especial de Microsoft. Este diagrama nos sirve para ver el cronograma de actividades que se van a llevar a cabo durante un proyecto. Esta versión básica solo tiene la columna actividad, fecha de inicio, duración y por último fecha final. Por ejemplo, miren qué fácil, cambiamos la fecha de inicio de la actividad 5, digamos que ya no inicie el 2 sino que el 3 de marzo, y también modificamos los días que va a durar a 6. Doy en Enter y el gráfico se actualiza súper rápido, así que empecemos. Antes de iniciar les tengo que decir que esta columna es el resultado de una suma, que es inicio más duración. Listo, ahora sí vamos con el primer paso. Entonces, para empezar necesitamos seleccionar las tres primeras columnas, que son los datos que vamos a graficar. Nos vamos a la pestaña Insertar, Gráfico Columna, barras apiladas, le damos clic. Y aquí solo ampliamos y lo colocamos donde queremos. Tratando de poner este dato con el centro de la celda para que estén alineadas. Ahora bien, tenemos en la primera fila de la tabla actividad 1 y en el gráfico actividad 10. Necesitamos que ambas columnas estén en el mismo orden, y para eso voy a mover un poco la hoja a la izquierda para dar espacio al menú de la derecha. Damos clic en el eje vertical, clic derecho, dar formato al eje y en opciones del eje habilitamos las categorías en orden inverso. ¿Qué es esta que está aquí? Categorías en orden inverso. Y listo. A continuación cambio el título por diagrama de Gantt. Doble clic. Diagrama de Gantt. O se lo quitan si ustedes quieren. Lo siguiente será colocar en forma vertical las fechas. Están en horizontal, ahora las vamos a colocar en vertical. Las selecciono y en dirección de texto elegimos girar todo el texto 270 grados y movemos el título a la parte inferior derecha para que no le estorbe a la fecha. Ahora vamos a colocar las etiquetas de estas barras. Las selecciono, pestaña diseño de gráfico, agregar elemento de gráfico, etiqueta de datos y centrar. Ahora vamos a quitar esta serie que ya no la necesitamos porque lo único a graficar es la duración. Entonces ya la tenemos seleccionada, la serie azul, pestaña formato, relleno de forma y le decimos sin relleno y todo bien hasta aquí. Pero esto nos crea otro problema porque nos obliga a cambiar el rango de inicio de este eje para que esta serie color naranja inicie desde aquí y no se quede graficando en el aire como está actualmente. Recuerden, vamos a hacer cambios. Primero seleccionamos el eje, damos clic aquí en opciones del eje y en mínimo es donde haremos el cambio. No le lleven miedo a estos números porque simplemente vamos a colocar la fecha de inicio, que como pueden ver aquí es el 1 de enero del 2022. Colocamos 1 de enero 22, Enter. Y hoy sí, las barras inician desde el eje como debería ser. Otra cosa que se puede hacer es remover este eje. Lo seleccionamos y presionamos la tecla borrar.
Esto es opcional, ya depende de sus necesidades. Voy a dar control Z para devolverlo a su lugar porque lo dejaré. Otro cambio que podemos hacer es aumentar el ancho del rango, cambiar el color de la barra y por último el formato a etiquetas. Para eso selecciono la serie y en ancho de rango bajo este valor hasta 0, que es su límite. Veremos qué hace. Al parecer es demasiado. Lo normal sería entre 50 y 100%. Y aquí depende de ustedes el valor que le quieran dar. Lo voy a dejar en 50%. Ahora toca el turno del color. Ya estando seleccionadas las series, nos dirigimos a la pestaña Formato, Relleno de forma y elegimos un azul que es el normal para este gráfico. Y ya solo basta cambiar el formato, que es el número. Selecciono la etiqueta, pestaña Inicio y aquí en color de fuente cambiamos a un blanco. En tamaño de letra escogemos el 11 y en negrita para que resalte. Ya con estos cambios se ve diferente, ¿no? Y con esto habríamos terminado nuestro diagrama de Gantt. Lo que vamos a hacer ahora son cambios de último momento, porque son más que todo estéticos, entre los cuales tenemos cambiar este formato de la fecha. Digamos que ya no queremos la abreviación de enero, dice N de enero, sino 01, y en febrero 02, en marzo 03. Ya entienden la idea, ¿no? Cambiar las letras por el número al cual corresponde el mes. Bueno, el eje está seleccionado. Doy clic en este icono en opciones del eje y ya que andamos por aquí voy a aplicar brevemente esto de unidades principales. Este valor de 10 es como Excel dividió el rango. Miren nuestro inicio es del primero, entonces 1 más 10 es 11, 11 más 10 son 21, 21 más 10 son 31 y así sucesivamente. Cambio 5, Enter, y lo que va a hacer ahora es dividir el rango en 5 días. Eso sería todo por este apartado. Ahora sigamos con el cambio del formato. Recuerden dónde estábamos, ya están seleccionados. Ahora sigamos con el cambio de formato. Copiemos estos números, control C, bajamos, clic en la viñeta número y es en este campo donde cambiaremos el formato para la fecha. Ahora doy clic fuera en cualquier celda, control V para pegar los números. Nos dirigimos a formato de número, más formatos de números, personalizado, y aquí vamos a elegir el nuevo formato. Ya no queremos que aparezca 1 enero 22, sino 010122. Entonces bajamos y buscamos una acción que se parezca. Este dice 1122, entonces vamos a agregarle otra M para que coloque el 0 y una D para que coloque 010122. Copiamos este formato, aceptar. Ya podemos borrarlo de esta celda. Seleccionamos el eje, números y cambiamos lo que está ahí por lo nuevo. Le damos al botón agregar y listo. Así se cambia el formato. Luego otra cosa que podríamos hacer es quitar el contorno que delimita el diagrama. Selecciono todo el diagrama, pestaña formato, contorno de forma y clic en sin contorno. Ya en este punto solo falta agregar la cuadrícula que va a aparecer al fondo de estas líneas verticales. Como les dije, esto es estético. Seleccionado todo el gráfico, pestaña diseño de gráfico, agregar elementos de gráfico, líneas de cuadrícula, selecciono la primera opción, cierro el menú de la derecha, lo muevo hacia el centro, doy clic afuera y ahí lo tienen. Ahora solo falta irnos
a la pestaña vista, quitar las líneas de división, y este fue el paso a paso para hacer nuestros diagramas del Gantt en Excel. Si quieren dejar solo duración y quitar inicio, le dan clic, de nuevo clic, inicio, tecla borrar y listo. Bueno, esto fue todo por mi parte. Muchísimas gracias por ver el video hasta el final. Si todavía no estás suscrito al canal, dale clic al botón rojo. Nos veremos muy pronto con un nuevo tutorial.